Buenos días para todos. Hoy, 14 de noviembre, damos inicio a la sesión ordinaria, para lo cual le solicito a la secretaria leer el orden del día, no sin antes llamar a la lista y verificar el quórum. Buenos días, un saludo muy especial a los honorables concejales, a quienes nos acompañan en las barras y a quienes nos acompañan hoy como invitados. Primero llamado a lista Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño, Javier Orlando González Agudelo, Jonathan Snyder Gutiérrez Berrío, Andrés Felipe Londoño Arango, Daniela Munera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, John Jairo Villapuerta, Presente. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. 11 concejales contestan el llamado a lista. Contamos con quórum decisorio y deliberatorio. Secretaria, continúa con el orden del día. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, intervención de la concesión Vía Láctea. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se somete a discusión el orden del día. Se somete a votación. 11 votos a favor. Secretaria, continúe con el orden del día. Tercero, himno del departamento. Sobre la sola esfera, alumbra porque siga con libertad en la selva, que noche que mis mayores me dejaron por herencia, la quiera porque a sus golpes libres acentos resuenan. Secretaria, continúa con el orden del día. Cuarto, intervención de la concesión Vía Láctea. Nuevamente, muy buenos días para todos, para las personas que nos acompañan en las gradas, para los honorables corporados y las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Muchas gracias hoy a los invitados que atendieron el llamado de esta corporación. Para nosotros es muy importante nuevamente tenerlos acá en el recinto. La idea es ir mirando el avance de esta concesión, cómo vamos, que nos digan los pormenores sobre ese contrato, y de todas maneras al final de su intervención se le dará el uso de la palabra a los honorables corporados para que en caso de que les surja dudas o inquietudes respecto del informe que hoy van a rendir, se las hagan saber. Inicialmente les daré el uso de la palabra hasta por 30 minutos, en caso de que requieran más tiempo me lo hacen saber. Posteriormente el uso de la palabra a los corporados y finalmente nuevamente ustedes para que absuelvan las inquietudes que surjan por parte de los corporados. Tienen el uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias entonces por la invitación, por el espacio que nos da para presentar los avances del proyecto. Como ustedes conocen, bueno, me presento para de pronto los que no me recuerdan. Mi nombre es Yesid Pinto, director técnico de la concesión. Okay. Me acompaña el ingeniero Diego Pérez, también del área de sostenibilidad de la concesión, y el ingeniero Juan Sebastián Ceballos, de la gobernación, de la supervisión de la gobernación. En la sala pues también está presente la interventoría del proyecto, en caso tal que nos le requiramos en algún momento, pues indicar que también están presentes. Bueno, respecto de la citación que nos invitan pues para conocer los avances del proyecto, pues como ustedes bien conocen, desde el mes de mayo del año pasado se dio inicio a las actividades del proyecto de concesión que corresponden pues con los estudios y diseños, toda la gestión técnica, ambiental, social, predial para la concesión Vía Láctea. Recordamos un poco pues cuál es el alcance de la concesión Vía Láctea. Está constituida por 3 tramos principalmente, un tramo de 64 kilómetros aproximadamente, desde Pajarito, pasando por San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Santa Rosa de Osos. Ese es el tramo 1. El tramo 2, la Y de Belmira, la Y hasta Belmira, 19 kilómetros, y el tramo 3, de Dos Matías hasta Entre Ríos, aproximadamente 25 kilómetros. Ese es el alcance físico de la concesión. En la etapa en la que estamos, que es la de preconstrucción, nosotros debemos adelantar los estudios y diseños, parte de la gestión predial, gestión ambiental para la consecución de permisos y obviamente la operación y mantenimiento del corredor. Entonces, indicarles que estamos en la etapa de preconstrucción. Por el contrato, la etapa de construcción iniciaría más o menos hacia el mes de mayo del próximo año. Sin embargo, hay unos temas que se están revisando al interior de la entidad y con el concesionario para modificar esos tiempos. Ya más en un momento les explico por qué. En esta etapa de preconstrucción, entonces, el alcance únicamente del mantenimiento, la operación y mantenimiento del corredor. Comentarles de los servicios de la concesión, pues que ustedes ya conocen. Tenemos el servicio de grúa para vehículos livianos, 24 horas del día, 7 días a la semana. La ambulancia, una ambulancia de transporte básico asistencial, también disponible las 24 horas, los 7 días a la semana. 2 vehículos de inspección que se encargan de hacer recorridos, inspecciones, de señalización, de atención de incidentes, de manejo de derrumbes, y todo el tema del mantenimiento, rocerías, tapado de huecos, señalización horizontal y vertical, mantenimiento. Todos estos son los servicios que presta actualmente la concesión de forma ininterrumpida desde mayo del año pasado hasta la fecha. De los estudios y diseños, pues les contamos que tenemos básicamente en un buen porcentaje de avance, un gran porcentaje de avance, ya definiendo algunas particularidades de algunos de ellos, pero tenemos los estudios y diseños prácticamente definidos de acuerdo con el alcance del contrato. ¿Qué indica el alcance del contrato? Para el tramo 1 es la construcción en toda su longitud de una sección transversal homogénea de 7 metros de carriles, 2 carriles de 350, uno en cada sentido, y 1 metro adicional a cada lado de berma cuneta, de berma o cuneta o berma cuneta. La idea es llevar todo el tramo 1 a una sección homogénea de 9 metros, construyendo en los sitios donde hace falta y rectificando algunos sitios que son críticos para la operación, que no cumplen con una velocidad de diseño mínima de 40 kilómetros por hora. Entonces en esos sitios se hará el recorte de la curva, la rectificación de la curva,
para la mejor operación del corredor. Ese es el alcance del proyecto en el tramo 1. En los tramos 2 y 3 es la rehabilitación de la estructura de pavimento. Estas actividades obviamente incluyen o incluirían la reposición total de la demarcación conforme con manuales vigentes de señalización vial. Eso quiere decir que el corredor va a quedar pues cumpliendo con, o va a quedar actualizado a las condiciones vigentes de la señalización vial, de los manuales de señalización vial. Un punto muy importante y muy sensible para el paso a la etapa de construcción, para el inicio de esas actividades de construcción y que está dentro del alcance del proyecto, es el traslado del peaje Pajarito. Ya en una invitación anterior vinimos a este mismo escenario y les comentábamos pues cuál era el estado, por qué la necesidad del traslado del peaje Pajarito. Inicialmente pues les comentábamos que el recaudo del peaje Pajarito es la única fuente de ingresos de este proyecto. Y poder adelantar todas las obras que se han planteado, que les he descrito de manera muy rápida, requiere recoger una bolsa de dinero que en la ubicación actual del kilómetro 6 pues se ve bastante limitada, no alcanzaría para ejecutar todo lo que tenemos planeado. Esa es la razón por la que el contrato también prevé el movimiento, el traslado del peaje como hito necesario para pasar a la fase de construcción. Como ustedes bien saben, lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, el contrato actualmente prevé que el traslado del peaje se realice entre el kilómetro 15,500 y el kilómetro 20. Esto es el sector más o menos entre la China y el Tambo. De esto pues también ustedes conocen, lo presentamos en la reunión anterior, que hubo un estudio socioeconómico en ese sector, en el área de influencia de la ubicación del 15 al 20, el kilómetro 15 al 20, y detectó que el impacto en las comunidades aledañas puede ser o podría ser muy alto. Esta es la razón, este estudio socioeconómico que se presentó, es la razón por la que al interior de la entidad, de la gobernación, y pues con toda la colaboración obviamente del concesionario y la interventoría, se está revisando la posibilidad de ajustar esa ubicación a otro sitio. Inicialmente se está hablando de Jalisco, el kilómetro 3+200, esto ya en jurisdicción de Bello, y se están haciendo pues esos escenarios para la modificación del contrato. Entonces es la razón por la que al inicio de la charla les comentaba, está la posibilidad, todavía no se ha materializado, de que ese inicio de la construcción se pueda dar no en abril del próximo año, sino unos meses más adelante. Dependemos de los avances en los que lleguemos respecto de el otro sí necesario para la modificación de la ubicación del peaje Pajarito. A términos gruesos, pues más o menos ese es el estado de avance de la concesión. Comentarles que a la fecha pues estamos cumpliendo con lo que nos indica el contrato, la presentación de los estudios y diseños, el inicio de la gestión predial en los sitios que necesitarían rectificación de curvas, y la operación y mantenimiento del corredor, que ustedes nos han visto, pues hemos estado muy atentos en las pasadas temporadas invernales y en este momento pues con la atención de baches, la señalización del corredor, la atención de incidentes, derrumbes, accidentes. Todo esto pues lo hacemos de forma ininterrumpida desde el inicio del contrato hasta la fecha. No sé si de pronto, pues aprovechando la presencia de uno de los representantes de la gobernación, pues haya algo más que quieras añadir, Sebastián. Bueno, muy buenos días para todos. Como ya lo mencionaba el ingeniero Yesid, soy Juan Sebastián Ceballos, coordinador del proyecto APP Vía Láctea desde la Gobernación. Un saludo para ustedes, honorables concejales, y para el resto de comunidad que nos escucha.
Pues no hay mucho por agregar, la verdad. Sé que una de las mayores inquietudes que ustedes deben tener es en torno al traslado del peaje. Es en estos momentos y en la etapa en la que se encuentra el proyecto, pues como el punto más álgido. Como lo comentaba el ingeniero Yesid, se hizo una ampliación al estudio socioeconómico en torno al kilómetro 3+200, ubicado en el sector de Jalisco, de San Félix, del corregimiento de San Félix, y lo más probable es que el peaje pues sea trasladado a ese punto. Se están analizando diferentes variables y detalles desde el punto de vista contractual. Como lo comentaba ahorita el ingeniero, pues tiene implicaciones que se deben analizar y no puede ser una decisión acelerada, pero todo indica a que el peaje estaría ubicado en este punto. Esto, pues, una de las implicaciones es que se modifique un poco la etapa de inicio o el inicio de la etapa de construcción, que pues tan pronto tengamos definido todos estos aspectos, se los estaremos informando de manera oportuna. Agregar un saludo pues por parte del secretario de Infraestructura, Luis Horacio, quien me pidió pues que representara hoy a la Secretaría aquí ante ustedes, y muy atentos siempre desde la Gobernación a resolver cualquier inquietud adicional. Ahorita también quisiera agregar, sabemos que existen 2 tramos que son por demanda, que es el tramo San Pedro-Don Matías. Ya se hizo una intervención junto con la concesión de carácter de mantenimiento, donde se hizo una conformación, una nivelación, se hizo una remoción de algunos derrumbes, se instaló base granular. Ahorita se suscribió un contrato con Rentan, donde también haremos algunas actividades adicionales en el sector, que cuando vaya a iniciar el contrato pues se estará informando de manera oportuna. Como les dije antes, atento a cualquier inquietud y siempre a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias por la información que hoy nos entregan. Entonces se le dará el uso de la palabra a los honorables corporados. Concejal Carlos Mario tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, y muy buenos días para todos, mesa directiva, concejales, medios de comunicación, personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios. Un saludo muy especial de la Vía Láctea, al integrante de la gobernación, los acompañantes. Bueno, es muy claro el tema, pues que lo más álgido es como el tema del peaje, pues igual estamos en esa espera. Yo me hago una pregunta. Nosotros hace más o menos alrededor de unos 7, 8 meses más o menos estuvimos unos concejales en la gobernación. Nosotros tenemos una preocupación grande con el tema de próximamente nosotros vamos a tener el establecimiento de la normal en este sector de la variante, la sede nueva. Para nadie es un secreto que hay una población bastante vulnerable, donde tenemos el asilo, tenemos el hospital, tenemos varias entes. Aparte de eso va la normal, que es un colegio que tiene aproximadamente más de 1000 personas. Entonces habíamos tocado el tema ahí con el doctor Horacio Gallón. Es más, él nos mandó un equipo de ingenieros, arquitectos, todo el tema, para mirar el tema. De pronto nos cuenten en qué va ese proyecto. No sé pues cuál irá a ser la solución, sea un puente elevado, no sé pues cuál va a ser como el plan pues para nosotros, con toda esta comunidad. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Carlos Mario, tiene el uso de la palabra el concejal Honorio. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Agradecer a los señores de la Vía Láctea por asistir, por ser tan diligentes al llamado del consejo. Reconocerles de alguna forma que pues, en los últimos tiempos ha mejorado mucho como la presencia en la vía, tanto organizando las orillas, tumbando árboles en algunos sitios, tapando algunos huecos a pesar de que faltan por ahí otros. La atención con la ambulancia también es muy rápida. Eso pues de alguna forma nos da un poquito de mejora en el servicio, a pesar de que la vía pues le falta, ¿cierto?
La última vez que hayan venido por acá ustedes había sido como en junio, más o menos, por allá. En ese momento yo envié una carta solicitando unos resaltos en el sector de La Unión, la vereda de La Unión, esa es la entrada hacia el corregimiento, donde está el D1. Esa parte yo les había solicitado unos resaltos ahí porque es que es una zona donde se mueve mucho personal, tanto que salen de Ovejas como los que entran, y Ovejas es una palabra pequeña, es un sector muy grande de unos 3.000 habitantes y muchos circulan a pie, circulan en moto, en vehículo. Salen vehículos grandes de tanto carrotanques de leche, sueros de las queseras, carros de Santerra con mucha comida, con papa, con zanahoria. Es un riesgo. Entonces me mandaron una respuesta muy claras, muy buenas, muy definidas, pero muy teóricas. Una cosa es la teoría y otra cosa es allá usted ver los riesgos que corre la gente para cruzar de un lado a otro. Me decían ahí que no, que la velocidad permitida era de 30 a 40 kilómetros, ahí eso la gente va anarreados, 50, 60, 70 o más. Y entonces pues yo quisiera que de pronto estudiáramos más esto. Yo quisiera que de pronto John Jairo, que trabaja ahí al frente, el concejal John Jairo Villa, trabaja ahí al frente, él ha visto de primera mano lo que ha sucedido en esa vía. A ver si de pronto nos colaboran. Me gustaría que John Jairo me apoyara en esa parte para que no sea yo el que sea caprichoso con el asunto. Muchas gracias, señor presidente, y quedo atento a la respuesta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Concejal Luis Quintero tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan hoy de la Vía Láctea y de la Gobernación de Antioquia. La pregunta mía va más a los representantes, al representante de la Gobernación de Antioquia. Aquí estuvimos haciendo no hace días las invitaciones y las citaciones al Honorable Consejo para este mes de noviembre, y se hablaba de citar al señor secretario de Infraestructura, Horacio Gallón. Yo soy incisivo con lo que digo. Hace 2 gobernaciones atrás se ha pavimentado en varias ocasiones la vía El Tambo-Poleal, San Jerónimo. Aquí hay un trayecto que no fue incluido en la concesión Vía Láctea, que no sé por qué, pues me imagino yo porque eso es esa vía, para que el señor representante del departamento sepa, esa vía es departamental, esa es una vía secundaria. La pavimentó el gobernador Luis Pérez, la pavimentó en su gobernación. Aníbal Gaviria estuvo en octubre del último año que ya salía, y aquí inaugurando el EPA San José, dijo que al mes siguiente se empezaba la pavimentación, seguía la pavimentación Pantanillo-Poleal. Dijo los kilómetros, 3.5, lo dijo públicamente, y dio la cifra de la plata, que eran 8.000 y pico de millones de pesos, 8.000 millones. Y miren dónde vamos, y no se ha hecho absolutamente nada, y van muchas ocasiones y hacen diseños, que rediseños, van y llevamos en esa, sinceramente, hace por ahí 10 años. Y aparece pavimentada en varias ocasiones en el departamento, en las horas del departamento. Y en estos días salió el gobernador a decir de nuevo que está otra vez vinculada para pavimentarla. Yo sí quisiera, con todo respeto, que le dijéramos la verdad a la gente, no los engañemos de esa manera, digan si sí van a pavimentar eso o no lo van a pavimentar. La vía es departamental, vuelvo y le repito, el municipio no tiene no 2 vías departamentales a nivel del municipio de San Pedro, 2 vías secundarias, que es la de, si no estoy mal, es la de Río Chico y la de Pantanillo.
y yo quiero que le den una explicación, no a mí, a la gente, pero todo el mundo es preguntando y todo el mundo es cuándo van a pavimentar, cuándo viene, y uno ya no sabe ni qué responderle a la gente, porque es que no sabe uno a quién creerle. Ahora el señor alcalde, iniciando este periodo, hablé con él y dijo muy clarito, está en el plan de desarrollo del gobernador actual. No sé si será verdad. Lo ha dicho varias ocasiones. Él no lo dice públicamente porque la gente no se dé cuenta que a él le guste llegar con las obras. Y va ya 2 años y no se sabe. Entonces, yo sí quisiera, como usted que es representante de la gobernación, y llevarle, digamos, la razoncita al señor Horacio Gallón, que es el jefe de infraestructura, que nos dé una respuesta sincera, de una vez, o si no, para no contar con nada. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Luis Quintero. Tiene el uso de la palabra el concejal John Jairo Villa. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los representantes de la Vía Láctea por atender nuestro llamado. Mi preocupación es en el sector La Unión, lo que decía Honorio, ya que es un sector que carece de reductores de velocidad. Hay mucha accidentalidad y hasta con la gente que pasa caminando, la gente que pasa a tomar el bus, que pasan al de uno. Ha habido accidentes ahí con la gente caminando por la velocidad que bajan las motos y muchos carros ahí. En la salida de Ovejas hay un repecho ahí bastante maluquito y muchos carros salen muy cargados. Entonces es un problema ahí con la falta de los reductores. El servicio de la ambulancia y todo es excelente, pero hombre, sería bueno no tener que llamar tanto a la ambulancia a atender los accidentes. De pronto se podía evitar con los famosos reductores ahí, uno abajito donde está el almacén agropecuario y el otro antes. Ahí pegadito está la institución educativa de La Unión, hay 2 reductores que permiten que los estudiantes de pronto no tengan el problema al pasar. Pero en todo el sector La Unión realmente es preocupante la accidentalidad, hombre, y de pronto que tomaran cartica en el asunto y nos colaboraran con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Concejala Daniela, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos, para los funcionarios de la concesión Vía Láctea y para el funcionario también de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación. 3 preguntitas muy sencillas, pero creo que varias veces nos hemos hecho como las mismas preguntas, entonces es importante. Bueno, seguimos a la espera como de la reubicación del peaje, que genera pues también cierta expectativa, no solamente en la población de San Pedro de los Milagros, sino evidentemente, según algunas manifestaciones pues que se han dado últimamente, en la población también de Bello. Entonces pues creería que a mayo del 2026 pues ya se tendrá como una respuesta de ello. Esperemos que sea como lo más conveniente para el tema comunitario. Una es, hace unos días nosotros tuvimos la empresa que se encarga de la iluminación pública, y ellos les consultábamos un tema que siempre nos ha preocupado, y es que de San Pedro al Tambo no hay suficientes lámparas pues que generen como un confort pues, y seguridad también, tanto pues a los vehículos que transitan por ahí como a las personas pues que hacen uso de esta vía. Entonces una es confirmar la responsabilidad de esta iluminación, es una responsabilidad de la concesión, y si está en el cronograma pues como de actividades que ustedes tienen en la fase constructiva, si está contemplada y en qué momento estaría contemplada, porque pues generaría pues seguridad tanto a conductores como a personas de ese sector que es bastante amplio. Hacer Servicios, que es la empresa pues que nos presta el tema de alumbrado público, decía que necesitaban entre 120 lámparas. Entonces consultar si ustedes pues tienen esa responsabilidad y si contemplan en su cronograma de actividades la misma. En cuanto a la inversión social, me gustaría conocer cuáles son los criterios que tienen para ustedes hacer esta inversión social en diferentes actividades, que pues que hoy se ve el logo y aparece en turismo, por ejemplo,
Pero hay muchas personas que se han acercado con la intención de que pues igual es una empresa bastante grande que nos va a acompañar durante 30 años. Entonces, a ver, esa inversión social, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen para el apoyo pues como a esas entidades que tiene el municipio de San Pedro de los Milagros? Y una recomendación, bueno, si tienen ustedes, ahorita el ingeniero habló de un tema de inversión en reparcheo. Yo he sido pues como testigo de ese reparcheo, pero también evidencio que el reparcheo no tiene una alta duración, sino que ustedes, por ejemplo, reparchean y a los 15 días ese hueco empieza como a desagregarse y volvemos a tener el tema del mismo hueco en toda la vía. Yo constantemente voy a Santa Rosa y se presenta lo mismo, uno los ve porque pues ustedes generan como esos puntos donde están reparchando y generan ese reparcheo casi, por ejemplo, de la vía San Pedro-Santa Rosa, siempre los huecos se generan como en el centro de la vía, es como una condición de esa vía, y generan el reparcheo y 15 días después eso empieza a desagregarse y volvemos a tener como el mismo hueco. Entonces es importante saber por qué se hace, si es pues intencional o pues cómo se podría mejorar esa situación, porque pues mientras no estemos en la fase constructiva, pues esos son como las operaciones que ustedes van a hacer en la vía y pues ojalá fueran duraderas para no tener como un sobrecosto de esa misma operación. Y por último, una recomendación, ustedes hicieron una intervención, me imagino que por el tema de accidentes, después de la Margarita, en ese sector que llamamos como de la Zulia o algo así. Pero no han hecho ninguna intervención en un punto más crítico que se presentan constantemente accidentes que ustedes también estuvieron midiendo y es el punto donde está el Colegio Alebrijes, LEDS, el CDA San Pedro, unos acerríos, o sea, hay una dinámica vehicular impresionante y hay constantemente accidentes. Incluso para la entrada, hay una entrada veredal a Cerezales y constantemente hay accidentes de motos, es lo más frecuente, también de algunos vehículos, pero ahí no se ha hecho ninguna intervención. Entonces, como no se esperó para hacer la intervención de la Margarita hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué no? Y porque ustedes nos habían dicho, vamos a esperar a hacer un estudio de seguridad, de tráfico, pero en esta sí se hizo la intervención con esos palitos que están en medio de la vía. ¿Por qué no hacemos, pues, cierto, tratando de salvar vidas también, esa intervención temprana, sin esperar la fase constructiva, también en ese punto crítico, pues, que es de los acerríos y lo que acabé de mencionar, porque ese es pues, yo no tengo que traer las evidencias, ustedes la conocen, eso es un punto donde constantemente hay accidentes y hay que intervenirlo porque pues primero tenemos 2 zonas escolares ya, los 2 colegios privados de San Pedro de los Milagros están ubicados ahí y pues un montón de dinámicas que ya relaté, entonces importante pues como hacerles esa solicitud o que requieren ustedes, si una carta de la comunidad que hace parte como de este sector, para que se intervenga lo más rápido posible ese punto, tal cual como se hizo, no con los palitos pues porque ahí no daría pues para que la gente salga de una u otra parte, pero sí con una solución que genere una reducción de la velocidad, algo que prevenga pues como este tema de situaciones que ya se presentan. Esos serían los puntos. Quedamos atentos a cuando vengan, nosotros tenemos otra sesión en febrero, a contarnos dónde quedará pues posiblemente el nuevo peaje. Muchas gracias. A usted, concejal, tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo. Bueno, buenos días para la mesa directiva, compañeros, comunidad de San Pedro de los Milagros, la concesión Vía Láctea. Primero, volver a un tema que ha sido álgido no del peaje, sino del kilómetro 0+200. Ese kilómetro 0+200, no sé si le pertenece a la Vía Láctea, porque me imagino que ustedes están desde el punto 0, o no sé si le pertenece al Invías. Y del kilómetro 0 de las partidas hacia abajo, nunca, que no les toca a ustedes, hasta donde tengo entendido,
pero hace que esa vía sea la más lenta en ese pedazo, del kilómetro 0 más 200 hasta más abajo de Las Flores y esas partes así. Entonces, en este momento, si no le hacemos un arreglito a ese kilómetro 0 más 200, cuando menos piensa no vamos a tener tampoco vía, porque el kilómetro 0 más 200 es fundamental, aunque ha estado estable y eso yo sé que es una falla geológica y le han invertido plata como un berraco, pero sigue igual. La misma tónica de lo que está diciendo la concejala Daniela, o sea, uno pasa por ahí, la verdad, la carretera está quedando parchada en unos pedazos altos, unos pedazos bajos, y si usted va manejando, nota en realidad que esa carretera tiene sus deficiencias, como parecen resaltos, pero se daña el pavimento muy ligero, no sé por qué, yo no soy ingeniero, pero sí transito mucho la carretera y hasta donde tengo entendido, yo veo que parchan un pedazo y a los días está ya rajado o con piel de cocodrilo que llaman los ingenieros y todo eso. Sería bueno pues que le pusiéramos un poquito de eso o ustedes nos explican enseguidita por qué están así. Otro tema, yo sé que poniendo el peaje, si Dios nos lo permite y no nos afecta el municipio, que es lo que más queremos todos los sanpedreños, y si está en el kilómetro 3 sería una berraquera para todos nosotros. Yo sé que han habido protestas y cosas de esas, pero ¿qué solución se le da por donde está San Mateo, Jalisco, todo eso? Porque un festivo, un domingo, uno no puede venir a San Pedro. O sea, si nosotros estamos volviendo San Pedro un pueblo turístico y no solamente San Pedro, estamos hablando de Belmira, Entre Ríos, Santa Rosa, aunque Santa Rosa tiene otra vía, pero nosotros realmente la afluencia pasamos de tener que 2.000 carros semanales a tener 4.000. Y si estamos diciendo que todos están pasando por ese peaje, otro temita. El peaje, no sé si podemos poner más gente, ser más ágiles o alguna cosa, porque uno muchas veces en el peaje se queda más de 15 minutos esperando cuando es un domingo, un festivo. O sea, son cositas por solucionar, aunque pues también tengo que reconocer que han habido accidentes, cosas, y ustedes han estado prestos en todo momento. Un varado en la carretera, ustedes son los primeros que aparecen, y que cuando hay un derrumbe ustedes también están en ese tema. Son cosas por mejorar, porque tenemos que reconocer que estamos hablando de la Y Belmira, la Y Entre Ríos y Entre Ríos Santa Rosa, pero tenemos que decir que la vía de más influencia es la de Pajarito San Pedro, que es la que debe tenerse en mejores condiciones. Entonces, no sé, son sugerencias, no son preguntas. Si hay forma de que la Vía Láctea mejore eso, estaremos prestos también en otras sesiones para invitarlos acá, y si hay forma de que cuando esté esa noticia muy buena, que no es en el territorio de San Pedro y todo la vamos a ver, ustedes nos la van a decir. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Concejal Jader, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Mirando la opción que tiene la concesión en el departamento de trasladar el peaje para el kilómetro 3 más 200, pues inicialmente cuando se construyó el peaje ahí estaba, en ese sector. Después lo trasladaron para donde está, pero inicialmente estaba ahí en el 3 más 200. Pregunto si han hecho algún estudio del flujo vehicular en ese sector y cómo son los resultados con los resultados que tienen acá en el sector del kilómetro 15, entre el 15 y el 20. Y otra cosa, pues aquí nos está doliendo el peaje porque es que pues, es una cosa inmediatista, pero hacia el futuro, hombre, se va a mirar, por ejemplo, la ampliación de esa vía. Y tanto en el sector de San Pedro como el sector de Bello hay unas construcciones ahí inmediatas. Hay una ley que especifica las construcciones, a qué distancia deben estar las construcciones en una vía nacional, una vía primaria, primaria, secundaria y terciaria. Entonces la pregunta es, ¿ustedes han tenido algún tipo de conversaciones con las autoridades de San Pedro y de Bello
a ver si pues, a partir del momento se hace un poquito más, se intenta hacer un control urbanístico, porque en el caso que se vaya a ampliar la vía, es que no va a haber plata con qué ampliarla, porque es que el costo de la compra y de la demolición de esas construcciones es una cosa inconmensurable. Muchas gracias. A usted, concejal. Sí, concejal Guillermo. La gente de la comunidad de San Pedro pregunta que si ustedes todavía hace parte la vía San Pedro Don Matías por la parte de Río Chico. Si de antes estaba concesionado ese peaje y en este momento no sabemos si solamente le compete a la gobernación, y si le compete a la gobernación hay un representante de la gobernación, porque eso comunica municipio con municipio. Tenemos un derrumbe que ya le vamos a celebrar el cumpleaños, está hace tiempos, está ese derrumbe en la vía San Pedro Don Matías, en la parte que es la llaman muy comúnmente en San Pedro la Cañada del Diablo. Entonces, si no es para la vía láctea, y está el compañero de la gobernación, ojalá si nos pueden colaborar con eso. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Entonces, concejala Mercedes, tiene el uso de la palabra. Buenos días para todos. La pregunta que hizo el compañero Memo es interesante. Yo la iba a hacer. ¿A quién le toca el mantenimiento de la vía Río Chico Don Matías? Y para uno saber el monto de esa inversión que está asignado a esas vías. Sí, como esa preguntita que queda. Muchísimas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Entonces, no siendo más, les daré el uso de la palabra hasta por 20 minutos para que procedan a absolver las interrogantes de los corporados. Tienen el uso de la palabra. Bien, bueno, tomé nota de cada una de las observaciones que nos presentan, de los cuestionamientos, y los agrupé pues por temas similares. Voy a arrancar con el tema del alcance del proyecto. Hubo una pregunta que se refería al tema de tráfico, si conocíamos el tráfico del peaje y de los posibles sitios de ubicación del peaje. Arranco con esta pregunta dentro del alcance del proyecto porque el recaudo del peaje, que depende tanto de la tarifa como de la cantidad de vehículos, es supremamente sensible para establecer cuáles son las obras que se pueden ejecutar. El ejercicio inicialmente, o como está previsto en el alcance del contrato, es que el peaje del kilómetro 19, muy cerca al sector del Tambo, dé para hacer todas las obras que hemos descrito. La ampliación de la vía principal, que es el corredor desde Pajarito, desde Las Partidas hasta Santa Rosa, 64 kilómetros con 9 metros de ancho, y la rehabilitación de los otros dos tramos, que entendemos son menos importantes, tienen menos tráfico, por eso requieren una especificación un poco menor. Ese alcance de las obras se balanceó con el tráfico que detectamos que podía ser recaudado en el kilómetro 19. Para hablarles de cifras, alrededor de 6.900 vehículos día a hoy, 6.900 vehículos día. ¿Cuántos vehículos pasan hoy en la estación del peaje Pajarito, en la del kilómetro 6? Aproximadamente 4.200 vehículos día. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia y esa gran diferencia es necesaria para el alcance del proyecto, para determinar las obras del proyecto. Hicimos evaluaciones en otros sitios, nos damos cuenta que de San Pedro hacia adelante, hacia Santa Rosa, Don Matías, el tráfico cae sustancialmente. No sería una alternativa útil ubicar un peaje por ese sector. Del kilómetro 6, actual ubicación del peaje, hacia el inicio del proyecto, también hay un tráfico que es menor a los 4.200 que se tiene allí. Sin embargo, hay un sector, que es el sector comercial de Jalisco, en el cual el tráfico sí es un poco más alto, alrededor de los 5.300 vehículos, sin llegar a ser el mismo tráfico del
kilómetro 19. Entonces, ese balance es el que estamos buscando de la mano de la gobernación, cómo poder compensar ese menor recaudo, ese menor ingreso por el recaudo del peaje para poder balancear el contrato sin disminuir el alcance. Ese es el ejercicio difícil que se está haciendo ahorita con la gobernación, con la interventoría, para que el proyecto pueda seguir siendo viable. Eso desde el punto de vista del alcance del proyecto. Otra pregunta que nos hacían del alcance es si está incluido el acceso por Pajarito, es decir, de las partidas hacia abajo, del kilómetro 0 hacia abajo. Esa vía, un tramo, más o menos 4 kilómetros, es de el Invías, no hace parte del alcance de esta concesión. Y otra parte es del municipio de Medellín. Entonces, a pesar que no está dentro del alcance de la concesión, sabemos los esfuerzos que está haciendo la Gobernación de Antioquia para poder hacer algunas inversiones, algunos convenios administrativos con el Invías, de pronto también con la Alcaldía de Medellín, para mejorar las condiciones de esa vía. Pero como alcance específico del proyecto Vía Láctea, debemos decir que ese tramo no está. Del kilómetro 0 hacia acá, es decir, el kilómetro 0 más 200, donde está el fallo, eso sí hace parte de la concesión. Allí nosotros tenemos previsto unas intervenciones, la ejecución de unas obras de estabilización que lleven a la pavimentación del sector y que permitan pues una condición de tránsito mucho más aceptable que la que tenemos hoy en día. Es decir, sí hay previsto unos recursos, ya hay unos estudios y unos diseños que permitan dar viabilidad a esa continuidad de la vía en sección transversal homogénea, como es la del proyecto, y con pavimento. Estas intervenciones, pues, estamos revisando cuál sería la fecha de inicio. Realmente son muy sensibles también a la continuidad del proyecto. Esperamos nosotros que pudiéramos dar inicio el mes de enero del próximo año, y pues es en lo que estamos trabajando. Eso respecto del kilómetro 0 más 200. Otra de las preguntas que se hicieron respecto del alcance del proyecto es la iluminación. Respecto de la iluminación pública o la iluminación de la vía, debemos advertir que los temas de iluminación pues son un servicio público, y estos servicios públicos normalmente están a cargo de los entes municipales, de las alcaldías. En algunos casos particulares se asocian a los proyectos viales, pero cuando se trata de temas, por ejemplo, como intersecciones a desnivel o cercanías a peajes, en ese caso los proyectos viales se hacen cargo de esa iluminación, pero no es el caso de la concesión Vía Láctea. Para el proyecto particular de Vía Láctea no está previsto instalar iluminación vial en el corredor. Entonces, esto pues sería una obligación de la administración municipal, en la cual obviamente en caso de requerirse alguna colaboración por parte de la concesión, pues estamos completamente dispuestos a dicha colaboración. ¿Por qué colaboración? El corredor concesionado, que es administrado por la concesión Vía Láctea, pues debe revisar de manera conjunta en el caso que se quieran hacer intervenciones en el corredor, instalación de postes, cableado. Debe existir un protocolo de colaboración, coordinación entre quien quiera hacer esas intervenciones y el operador vial, que es la concesión Vía Láctea. Entonces, eso básicamente con lo que es el alcance del proyecto, las preguntas que estaban dirigidas hacia el alcance del proyecto. Respecto de los temas de reparcheo, la duración de los reparcheos, ustedes tienen mucha razón. La vía está en un estado actual de deterioro que lo que requiere prácticamente es una rehabilitación. Si bien nosotros estamos en una etapa de operación, las actividades previstas para esta etapa de operación antes de la construcción son básicamente actividades de emergencia,
Y por eso es que ustedes muchas veces nos ven haciendo tapahuecos, una actividad que normalmente llamamos tapahuecos, y es que es el tapado de emergencia de algunos de esos daños que puedan provocar algún accidente. Pero estas emergencias, estas atenciones de emergencia, como su nombre lo indica, no son la solución definitiva al daño que se presenta. La solución definitiva es una rehabilitación del pavimento, que es lo que está previsto para la etapa de construcción del proyecto. Entonces, en este tema, si bien tenemos una inversión bastante alta, alrededor de unos 6.000 millones de pesos invertidos en estas atenciones prioritarias al corredor, estas atenciones de emergencia del estado del pavimento, vemos que no es suficiente y que prontamente se debe dar inicio a la fase de construcción del proyecto, en la cual sí se va a hacer las intervenciones que requieren para asegurar una vida útil del pavimento mucho más larga. Entonces, repito, las actividades que estamos haciendo ahorita, de hecho, son denominadas actividades de puesta a punto, son unas actividades de emergencia por el estado del corredor, pero no son las actividades necesarias para asegurar vida útil o funcionalidad o correcta duración de la estructura de pavimento. Las actividades necesarias se denominan rehabilitación y hacen parte de la etapa, de la fase de construcción del proyecto que, pues, si todo nos va bien, deberíamos estar empezando el próximo año. Esto respecto del reparancheo. Entendemos la preocupación, a nosotros pues también nos tiene en alerta el tema. Sin embargo, pues seguimos con nuestros contratistas tratando de hacer la atención posible a todos los daños que puedan representar un peligro para los usuarios de la vía. Y ya de los temas de operación, del tema de accidentalidad, sí tenemos una estadística alta de accidentalidad en el corredor que ha venido incrementando en los últimos días. Y que la mostramos en la gráfica que está allí presentada. Básicamente, de todos los accidentes viales que se han presentado en el periodo de análisis desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025, un año de estadística que consideramos es suficiente, que ha sido completa, vemos que el 94% de los accidentes que nos reportan están en el tramo 1, del proyecto, un 4% en el tramo 2, un 2% en el tramo 3. Entonces, ustedes tienen razón y esto está asociado con el tráfico. Los sectores en donde más accidentes se presentan es donde hay más vehículos, nada nuevo. Y de esos, del tramo 1, encontramos dos sitios que son bastante altos. Entre el kilómetro 0, Las Partidas, y el kilómetro 10, un poquito más adelante de San Félix, hemos atendido alrededor de 81 accidentes. Entre el kilómetro 10 y el kilómetro 20, el 20 es el Tambo, 55 accidentes. Y entre el kilómetro 20 y el kilómetro 30, desde el Tambo, el paso urbano de San Pedro, más o menos hasta la Y, tenemos 85 accidentes. Ya en los otros no quieren decir que sean despreciables, del 30 al 40 y del 40 al 50, se presentan accidentes, pero pues en una menor cantidad. Entonces, los sitios críticos de accidentalidad como zonas homogéneas del 0 al 10, y allí contamos entonces la subida por los rieles de Picacho, son un sitio que se aumentó la accidentalidad cuando aumentó también el tráfico por el cierre de la vía La Banca, ese sector de los comercios antes del peaje, una curva muy restrictiva que seguramente algunos la conocen como la curva de los Carvajal, ese kilómetro 4, dentro del alcance del proyecto está previsto rectificar esa curva porque a hoy no cumple con unas condiciones de velocidad mínimas, es bastante complicada. Ese es uno de los puntos de accidentalidad de esa primera zona, de esos primeros 10 kilómetros, y pues en esos sitios hemos tratado de adelantar acciones para mitigar.
Por el momento, acciones de señalización. A futuro, acciones de mejora de la geometría de la vía para reducir esos índices de accidentalidad en ese sitio. Y se habla particularmente entre el kilómetro 20 y el kilómetro 30, entre el Tambo y San Pedro, hay varios sitios de concentración. Uno de esos, los sitios donde pusimos los delineadores tubulares en el eje, nos dimos cuenta que en esa zona, que es un par de rectas más o menos largas, no son largas, pero más o menos largas, permiten adelantamiento, se estaba presentando bastantes colisiones por choques frontales. Esto va en detrimento de la velocidad de operación del corredor. Al poner nosotros esos delineadores en el eje, lo que no permitimos es que hayan adelantamientos y que cada carrito se vaya detrás del otro juiciosamente. Se ha reducido el índice de accidentalidad en ese sitio, pero eso va en detrimento de las condiciones de operación del corredor. Preferimos salvar vidas y ha funcionado. La reducción en ese sitio ha sido bastante importante, pero quedan sitios en los que es muy difícil atender, particularmente el sitio de la Margarita. Ahí hemos visto muchos accidentes por la entrada y salida al comercio que hay en ese sector. Y entonces los accidentes son porque vienen de unas curvas en las que no hay suficiente velocidad y el que está haciendo el giro izquierdo se encuentra con el que viene de frente. Entonces son colisiones frontales las que normalmente se presentan en esos sitios. ¿Qué hemos tratado de hacer? En esos sitios que son un poco menores de los que ya hemos hecho algunas intervenciones, los fines de semana, que son los días de mayor accidentalidad, organizamos algo que llamamos plan cono, y es que el inspector vial o la grúa o las camionetas disponibles del proyecto se van, instalan los conos que son ya portátiles, no son fijos, en el eje del proyecto y no permiten ese adelantamiento. El día que se instala, ese día funciona, se reduce, pero no lo podemos hacer a lo largo de los 10 kilómetros de la zona completa entre el Tambo y San Pedro. Entonces, cuando se instala en la Margarita, ocurre el accidente antes o después. Si trasladamos los conos a esos dos sitios, ocurre el accidente en la Margarita. Entonces es un tema bastante complejo de atender. Sabemos que se trata también por esa condición de los comercios que están a los lados de la carretera sin un acceso adecuado. Cuando digo acceso adecuado no me refiero a que solamente el carro pueda entrar y salir, sino que tenga el suficiente radio de giro, la suficiente velocidad, visibilidad para que el que viene en sentido contrario lo pueda ver, que está girando hacia la izquierda, no hay carriles de giro a la izquierda, ni uno solo en el proyecto. Entonces son condiciones muy particulares con las que tratamos de lidiar mientras pasamos a la fase de construcción. Ya en la fase de construcción, pues nosotros hemos planteado en algunos de esos sitios críticos, La Unión, del cual ahorita me hablaban, San Félix, poder incorporar carriles de giros izquierdos. Un carril de giro izquierdo es que el vehículo que viene de Medellín y va a entrar, por ejemplo, a La Unión o a San Félix, que va a girar a la izquierda, pueda esperar en el centro asegurado y que los vehículos que van en la misma dirección lo puedan sobrepasar y él esperar que el otro también cruce. Ese tipo de elementos estamos incluyéndolos al diseño geométrico para que se puedan ejecutar en la fase de construcción. Sin embargo, recibimos solicitudes de la comunidad en todos los kilómetros para la inclusión de resaltos en el corredor. Hoy la estadística, si hacemos un promedio, tenemos cada 4 kilómetros un resalto en todo el proyecto y todos los días nos llegan solicitudes de resaltos adicionales. Por eso es que por esta etapa, por esta fase de operación, decimos, estamos actuando con otro tipo de medidas, con control de adelantamiento, con señalización, pero no queremos por el momento tener que adicionar resaltos al corredor vial, porque además siguen reduciendo el tema de la comodidad y de la velocidad de operación del corredor. Esa es la razón por la que respondemos también de manera técnica, no solamente como un sentimiento, sino apoyados en la normatividad vigente,
en que la adecuación de resaltos por esta etapa pues la tenemos un poco restringida. Consideramos que el corredor tiene los suficientes resaltos y lo que debemos hacer es otro tipo de medidas que incluyan también, en las cuales podemos nosotros participar, pero no somos necesariamente el actor más principal, el mismo usuario de la vía. Encontramos que alrededor del 70% de los accidentes que atendemos son con un motociclista involucrado, hay una motocicleta involucrada. Y en muchos de los casos, motocicletas en mal estado. En las noches vemos las motocicletas sin luces, o vemos a los conductores sin elementos de protección, sin guantes, sin un casco adecuado, sin unas botas adecuadas, lo cual hace que esa accidentalidad, que es alta para este usuario, se convierta también en daños graves para estos usuarios. Entonces es una campaña, o son campañas en las que nosotros también vamos a participar de aquí en adelante, campañas de prevención vial en la vía, sobre todo con motociclistas, pero pues también con el resto de usuarios del corredor, para tratar de mantener o de controlar esos indicadores de accidentalidad que vemos que van subiendo. Pues esas son las actuaciones. Nosotros particularmente conocemos el caso de esas intersecciones, La Unión, San Félix, pero creemos que no necesariamente puede ser la instalación de resaltos lo que mejor funcione en ese sitio. Y pues es lo que estamos tratando de trabajar para corregirlo. Bueno, antes de pasar a la respuesta del tema social, del tema técnico, queda las invasiones en el derecho de vía. Entonces, de acuerdo, existe una normatividad que indica cuál es la zona de reserva de la vía. Recordemos que este tramo 1 es de segundo orden, es una vía de segundo orden. La ley 1228 del año 2008 establece que para estas vías la zona de retiro obligatorio es de 22 metros con 50 a partir del eje de la vía, 22,50 a un lado, 22,50 al otro, un ancho de faja de exclusión 45 metros. ¿Qué significa una faja de exclusión? Que dentro de esa faja, que es para el uso de la vía o para el futuro uso de la vía, porque no necesariamente hoy se usa, no se permite, y está así expresamente prohibido en la ley, no se permite que los curadores urbanos, las oficinas de planeación otorguen licencias de construcción. Y en ese sentido nosotros como administradores viales, cada que vemos en los recorridos de inspección que pueda existir una invasión o una perturbación en esa faja de exclusión de la carretera, lo informamos mediante comunicación, bueno, tanto al propietario si lo encontramos en el sitio, como a las administraciones municipales, porque son la alcaldía municipal, el alcalde municipal, quien está facultado por la misma ley 1228 para salir en defensa de la faja de exclusión de la carretera. Entonces sí existen muchas comunicaciones, casi que a diario estamos sacando comunicaciones en las que detectamos porque se están haciendo accesos a la vía, porque se están tapando las cunetas, porque están haciendo construcciones en la vía, en la zona en la que teóricamente no pueden haber construcciones, y me refiero a construcciones aquellas que necesiten una licencia de construcción, ¿sí? No me refiero, por ejemplo, a cercados, a ese tipo de intervenciones, no, pero sí una explanación, un acceso, la instalación de servicios públicos, la construcción de viviendas, todo eso está dentro de esos 45 metros, está prohibido por la normatividad, no está permitido a los entes municipales, a las oficinas de planeación, que otorguen licencia de construcción en esas fajas, y en ese sentido es la misma administración quien debe salir en defensa de ese bien público, de esa zona de exclusión, cada vez que nosotros pues lo notifiquemos con esas comunicaciones de advertencia. De pronto aclarar, si bien los 45 metros no son propiedad de
el departamento, porque seguramente no se ha adquirido toda esa faja, solamente existe la restricción para el desarrollo, para la construcción. El terreno sigue siendo el propietario, sigue siendo privado. Lo que pasa es que se le restringe el desarrollo y el uso, porque ya en esa zona, en esa faja de los 45 metros, no se puede construir o hacer ese tipo de intervenciones. Es como para aclarar el tema de las invasiones al derecho de vía, las cuales definitivamente también modifican las condiciones de operación del corredor. Un acceso cada 50 metros, porque es que los lotes están cada 50 metros, pues definitivamente repercuten en condiciones de seguridad vial que puedan verse alteradas por esas intervenciones. Bueno, creo que con esto di atención a los temas técnicos. Vamos a pasar entonces con el tema de la inversión social y de última revisamos las preguntas de la gobernación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego Pérez, director de sostenibilidad de la concesión Vía Láctea. Pues digamos que todo el tema de responsabilidad pues, o inversión social está basado bajo dos programas principales, ¿cierto? Que es el programa de gestión social contractual y el programa de responsabilidad social ambiental, ¿sí? Bajo esos dos escenarios, pues digamos que conjuntamente con la interventoría y la gobernación priorizamos en cada municipio, de acuerdo a los planes de desarrollo, como digamos cuáles son esos proyectos a los cuales nosotros podemos digamos que hacer cualquier tipo de inversión social en estos proyectos productivos. Y ya diferenciamos si va por el programa de gestión social contractual, que hay un programa específico como está en el contrato, o si es por temas de programas de responsabilidad, pues digamos que podemos hacer cualquier tipo de donaciones. En este pues digamos que aspecto, actualmente, como dijo la concejal Daniela, pues estamos apuntándole mucho, digamos que a San Pedro de los Milagros y al norte de Antioquia para el tema de turismo, ¿sí? ¿Por qué? Es para nosotros principalmente y es fundamental, digamos que el desarrollo económico de la región basados bajo pues todos los mecanismos que hay de participación de las diferentes empresas y comunidades que invierten, digamos que en el sector, que también para nosotros es un beneficio que el turismo ingrese a la concesión también por toda su vía y prestarles todo el servicio. Entonces básicamente nosotros estamos enfocados y realizamos, bueno, les cuento que realizamos un convenio con Confama, ¿sí? Donde está Confama, la Corporación Turística de Red del Norte y digamos que las diferentes municipalidades, principalmente San Pedro, donde la concesión pues digamos que ha participado y ha invertido en estos programas para fomentar el turismo de la región, que es fundamental, vuelvo y repito. Pero a su vez también, y seguiremos con ese tema del turismo, porque la proyección que queremos no solamente lógicamente es para el sector del norte, lo que es San Pedro, Entre Ríos, Belmira o Matías, sino priorizar y darle un foco fundamental al sector de San Félix, ¿cierto? A Bello. Si bien es cierto, nuestra puerta de entrada a la concesión, donde hemos identificado todo tema de turismo, de comerciantes y de parapentistas, un turismo que no está, digamos que muy visibilizado pues a nivel de Antioquia, y queremos, digamos que como concesión y como gobernación, hacerle una fuerza importante y donde también vamos a priorizar. Y eso está encaminado, vuelvo y repito, al plan de desarrollo también de Bello, pero que se une al plan de desarrollo de toda la región del norte como tal. Listo. En temas ambientales, hay un tema que ya, digamos que si bien es cierto está dentro del plan de manejo ambiental de la concesión, nosotros vamos a enfocarnos al plan de responsabilidad ambiental, donde la concesión va a hacer una inversión importante al tema de fauna silvestre, ¿sí? Si bien es cierto nuestra responsabilidad ambiental en el eje vial, también digamos que la prevención de la fauna silvestre y fauna doméstica, por ende pues digamos que conjuntamente con la Secretaría de Agricultura hemos visibilizado y visto pues como el centro de fauna que actualmente tiene el municipio, y donde nosotros pues digamos que vamos a hacer una inversión de la parte de responsabilidad ambiental, digamos que fomentando un albergue para fauna silvestre que sea como una estación de paso
para que a su vez con Corantioquia, esto pues es conjuntamente entre San Pedro de los Milagros, Concesión, Corantioquia y la Gobernación de Antioquia, vamos a priorizar también porque es fundamental pues priorizar. Ya el resto también en temas de donaciones, sí, digamos que recibimos también bastantes, esto ya se lleva a consenso pues con la gerencia para saber cómo priorizar, pero digamos que sí nos basamos mucho en que se vea muy beneficiadas una comunidad en general o un proyecto que estén haciendo, ¿cierto? Entonces nosotros pues nos han llegado pues como solicitudes de donación de refrigerios para X o Y proyecto que tenga alguna vereda o alguna comunidad para fomentar, por ejemplo, el tema de mujeres, un ejemplo, de proyectos pues con la Gobernación de Antioquia de Mujeres. Entonces la concesión evalúa y revisa si se invierte o no y si hay posibilidad, pues porque todo también está basado bajo un presupuesto, pero sí es fundamental que se presente como proyectos, ¿sí? Entonces vamos a estar por 30 años, 30 años que vamos a estar evaluando también pues conjuntamente. Uno quisiera también pues como concesión ayudarle a todo el mundo o en tema de colaboración conjunta, pero pues digamos que sí priorizamos esto por estos dos programas. Listo. Bueno, creo que olvidé un tema y es el tema del peaje. Entendemos que en algunos, sobre todo en los domingos o sitios, el domingo particularmente, que es el día de mayor tráfico en el corredor, se pueden presentar algunas congestiones en el peaje. Recordamos que el peaje pues actualmente tiene solamente una caseta. Particulares temas que han sucedido en el corredor. Un domingo tuvimos una particularidad y es que en el sentido hacia Medellín el vehículo que se acercó no tenía efectivo y bajando coincidencialmente ocurrió lo mismo y ambos quedaron allí sin poder ir ni para adelante ni para atrás. Ese fue un día que hubo una congestión de un par de horas en el peaje. Pero tienen razón, normalmente cuando es, llamémoslo así, hora pico, la velocidad de atención de un solo carril no es mayor a 200 carros por hora, 200 carros por hora, que esa es básicamente la capacidad que tiene la vía en esas horas pico. Entonces es normal que se presenten algunas congestiones cuando se superan los 10 minutos, los 15 minutos es porque hubo alguna particularidad. Ha ocurrido temas de varados cerca a los peajes o gente que no lleva el efectivo para poder cruzar, pero pues son temas particulares. Sin embargo, nosotros pues también tenemos la opción de poner doble operador, doble recaudador por cada carril. Es decir, para que mientras se está atendiendo uno en la caseta, otro ya pueda ir pagando. Eso agiliza un poco el tráfico, pero tampoco es que lo lleve a la atención en la mitad del tiempo. Sí lo agiliza y lo intentamos usar o lo usamos mejor en los días de mayor flujo y normalmente nos preparamos para eso, por ejemplo, como el que viene ahorita que hay eventos culturales aquí en el municipio de San Pedro, entonces lo tenemos previsto para este fin de semana. La solución, pues necesitamos más carriles. Es la solución que viene prevista también con el traslado del peaje. El traslado va a asegurar que se cuenten con al menos 4 carriles y la proyección es que además del cobro automático, que el vehículo no tenga que detenerse porque si lleva su chip lo lea y le abra la talanquera, también que tenga la posibilidad de 2 casetas de cobro cuando el tráfico sea mucho más elevado. Pero pues estas son cosas que están previstas en el desarrollo de la construcción del proyecto. Por el momento pues solo podemos atender con la inclusión o la adición de recaudadores adicionales para cada carril. Bueno, de los temas de la gobernación, el primer tema es ese desarrollo urbanístico que se está dando hacia el sector del hospital, de la normal. Tuvimos una reunión con algunos concejales, estuvo también presente de la gobernación, fue sí, un par de ingenieros de la gobernación.
y visitamos el sitio. Básicamente nos explicaron cuál es la intención en el sector, cómo va a ser el cambio de movilidad con la inclusión de nuevos actores, del tema que pues, se tiene de escolares, del tema también del hospital. Y lo que vemos es que en el sector se está haciendo un desarrollo urbanístico que debe ser proyectado de la mano también con las intervenciones. Particularmente a la pregunta de un puente peatonal, le respondo desde la concesión. En el contrato de concesión no están previstos puentes peatonales en el sector. Que sí podemos adelantar, y fue lo que hablamos en su momento, es mejoras en condiciones de señalización de la vía. Si allí hay que poner un paso a nivel peatonal, pues revisamos cómo colaboramos para la instalación de esta señalización que es únicamente a nivel de paso peatonal, no de paso elevado, de paso a nivel. Sobre esto, pues creo que ahorita pues, la gobernación se refiere si de pronto tiene algo diferente por informar. Pero entonces, desde el punto de vista de la concesión, les indicamos, es necesario que con la entidad municipal, con planeación, hagamos la articulación de cuáles son las obras que se van a desarrollar allí, si se va a hacer una mejora en la conexión vial, si además de pronto se tiene previsto que se incluyan andenes para los peatones, y nosotros articular eso también con la señalización que necesita el corredor. Eso lo podemos hacer dentro del alcance de la concesión. Bueno, respecto a esa pregunta, el ingeniero Yesid pues ya dio respuesta de lo que se tendría pensado como de manera más inmediata que se pudiera realizar allí. Dando respuesta a las demás preguntas, con relación a lo que me preguntaba o lo que mencionaba el concejal del derrumbe en la Cañada del Diablo, vamos a verificar pues la ubicación de este derrumbe. Efectivamente, este tramo, el tramo de Río Chico, hace parte, es responsabilidad de la gobernación, no hace parte de la concesión. La concesión tiene la obligación de hacer un fondeo anual de unos recursos, a hoy es aproximadamente 350 millones para hacer actividades de mantenimiento. Sin embargo, como les comentaba en un inicio, hoy la gobernación tiene suscrito un contrato, un mandato con Rentan para hacer la intervención de tanto de esta vía como de otro tramo que también está a cargo de la entidad, que es el tramo de labores de Entre Ríos, San José de la Montaña. Entonces, allí haremos las intervenciones, dándole respuesta también a la concejal que este tramo pues es responsabilidad de la gobernación. En cuanto a lo que me preguntaba el concejal de la vía del Tambo Poleal, estuve preguntando acá a mis otros compañeros de la entidad. Efectivamente este tramo sí va a ser intervenido por la gobernación. En estos momentos se encuentra en una fase contractual, está en el proceso contractual, por eso a la fecha todavía no se han iniciado intervenciones, pero sí está dentro de los planes de la entidad intervenirlo, ejecutarlo y mejorarlo. No sé, yo creo que por parte de la entidad no teníamos más inquietudes. Muchas gracias. A ustedes por su intervención. Secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Quinto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal? Concejal Guillermo, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, reiterar mis buenos días para todos. Señor presidente, con gran asombro veo una carta, no sé si la mandó usted, está firmada por la secretaria, y es una carta para el sindicato municipal, ¿cierto? Asunto, invitación a sesiones plenarias de control político. El Honorable Consejo de San Pedro de los Milagros se complace en extender la más cordial invitación al Sindicato de Trabajadores Municipales para que nos acompañes en las sesiones plenarias de control político que se desarrollan en las siguientes fechas. Ahí dicen las fechas. El objetivo de estas jornadas es propiciar espacios de diálogo,
transparencia, participación ciudadana, en los que se analizarán avances, retos, resultados de la gestión administrativa de los dirigentes y dependencias del gobierno municipal. Y ahí dice otras cosas, pues. Señor presidente, pues no sé si eso se sometió a votación. Yo no estoy en contra del sindicato, eso lo tengo claro. O sea, cada cual tiene derecho a ejercer su posición dentro de una administración. No estoy en contra de ellos. Pero esa invitación a control político, yo creo que a ellos como sindicato no les compete estar en una sesión de control político. Es que si fuera así, señor presidente, nosotros no nos hacíamos elegir, nos metíamos a un sindicato y hacíamos el control político. Con el debido respeto de usted, señor presidente, yo vuelvo y reitero, yo no estoy en contra del sindicato, ¿cierto? Pero ellos no son los que ejercen el control político a la administración, ellos son administración. Y hay una cosa, señor presidente, que también, porque es que nosotros, usted nos invitó muy cordialmente a que votáramos las citaciones y a que votáramos las invitaciones. No sé si ese día yo no estaba en la sesión, pero en verdad yo no me acuerdo de que estas invitaciones que son extensas, 19, 20, 21, 26, 27, 2 y 3 de diciembre, están invitados ellos. No sé si ese día yo no estaba, no entiendo, pero yo creo que esa no se votó, señor presidente. Y fuera de eso, reitero mi esto, ellos no pueden hacer control político. Y en la parte donde dice, jornadas para propiciar espacios de diálogo, señor presidente, no va a haber diálogo ahí, lo sabemos todos, que ellos tienen una posición totalmente diferente a la administración. Nosotros tampoco podemos prestarnos para que haya un debate aquí, porque el debate lo hacen los corporados, los que nos hicimos elegir por el pueblo. Nosotros somos los que hacemos el control político, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal, a otro concejal. Concejal Honorio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo el tema del concejal Memo, yo les coloqué una proposición precisamente sobre ese tema, porque pues complementando lo de Memo, yo estoy seguro que eso no se sometió a votación como primero. Segundo, presidente, puede que usted lo haya hecho de buena fe, pues como para colaborarle al sindicato, y eso está muy bien. Pero yo me puse a mirar una serie de menudas que tiene eso, y eso es como ustedes tapar un reloj suizo, una mano de preguntas con una mano de menuditas, que yo estoy seguro que ninguna empresa ni ningún municipio es capaz de solucionar todas esas preguntas. Entonces, no sé, presidente, como para que eso quede hoy claro, que pues no deberíamos de darle largas a esto, porque es que el sindicato, los funcionarios, ellos son trabajadores y están con la intención como de juzgar a los patrones, los secretarios, y eso pues no es como bien visto, y nosotros somos los que realmente ejercemos el control político. Entonces, yo sí quisiera como que quede constancia de que esta proposición me gustaría que la hiciéramos pues el día de hoy. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal requiere el uso de la palabra? Bueno, paso a resolver. Primero, voy a arrancar con la proposición de Honorio. ¿Qué pasa? Sí, se recibió un documento ya sobre la sesión, sobre una proposición supresiva. Nos dice el artículo 46 de que la proposición supresiva es aquella cuando se propone suprimir total o parcialmente uno o más artículos de un proyecto de acuerdo, el contenido de un informe, ponencia o una proposición. No habla de cuestionarios. Realmente la proposición como tal no tiene cabida por conducto de proposición supresiva. Segundo, respecto a el cuerpo normativo que sustenta, que es el artículo 313 de la Constitución,
el artículo 32 de la ley 136 del 94 y que dice que los cuestionarios deben de ser votados por la plenaria. Eso es una afirmación que carece de toda verdad. Ni la ley 136 dice eso, ni el artículo 313 de la Constitución Política lo dice. Los cuestionarios, según el artículo 32 de la ley 136, cuando nos habla de que los consejos se reglamentarán, el Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros a bien tuvo para el año 2020 a través del Acuerdo 52 sacar un reglamento donde expresamente indicó los procedimientos para introyectar cuestionarios. Y ese procedimiento está en el artículo 70, en el párrafo segundo, que dice: aprobada la proposición. ¿Cuál proposición? La citación. El concejal o la bancada citante radicarán en la secretaría del concejal dentro del día hábil siguiente el cuestionario propuesto para la sesión de control político. Es decir, quien haya solicitado la correspondiente citación y se le haya aprobado por la plenaria, que esa es la que se somete a votación, tiene un día hábil, como siempre se recuerda acá, para que proponga el cuestionario. Sigue. La Secretaría del Consejo pondrá a disposición de los demás concejales el cuestionario radicado con el propósito que en el término de 2 días le puedan adicionar otras preguntas. Es decir, cuando el citante ya allega a la Secretaría el cuestionario que pretende hacer valer, los demás concejales pueden adicionar este cuestionario. Es decir, no solamente lo está diciendo el Acuerdo 52, sino que la ley lo dice, es un derecho propio, autónomo, e indiscutible de cada concejal hacer el control político y hacer sus cuestionarios como a bien tenga, siempre y cuando esté dentro del marco del respeto. En ese orden de ideas, el sindicato me solicitó unos cuestionamientos para hacerse a los secretarios y por conducto mío, en calidad de concejal, introyecté el cuestionario tal y como reposa en el WhatsApp que tenemos del Consejo, y si así lo pueden ver, pueden observar cómo introyecté el correspondiente cuestionario. No es que el sindicato venga a preguntar, es el concejal Carlos Felipe Restrepo Peña, que por conducto de una solicitud de un cuerpo que es legalmente válido como es un sindicato, me solicitó que si podía introyectar un cuestionario y yo, en mi calidad de concejal, lo introyecté para que sea absuelto acá. Es decir, quien le estará haciendo el control político a ese cuestionamiento, a esos cuestionarios, seré yo, obviamente, sin usurpar indudablemente la función que tiene el concejal citante, que es el directamente interesado. Y 2, respecto a la invitación, concejal Guillermo, lo que pasa es que primero las invitaciones no son sometidas a votación, las que son sometidas a citación. No obstante, esa invitación es para que puedan participar, es decir, puedan estar al interior de la correspondiente sesión, toda vez que también hay que tener en cuenta que como son funcionarios, pues tienen que estar cumpliendo unas funciones y se les hace la extensión formal para que, si a bien lo tienen, puedan solicitar los permisos de ley, porque tampoco es que ellos puedan salir de su espacio laboral y venirse para una sesión del Consejo a escucharla, sino que puedan, por conducto de su jefe inmediato, solicitarle los permisos y poder estar en las gradas mirando cómo se absuelven algunos cuestionamientos que son de interés no solamente de la corporación, sino de ellos como sindicatos y más aún de la comunidad en general, toda vez de que los asuntos de ellos internamente dentro de la administración sí nos competen, la forma como se están desarrollando los trámites internos sí nos competen. ¿Y quién más sabe cómo se desarrolla el trámite interno que los propios funcionarios, que son los que día a día viven, obviamente, las clemencias de esta administración, que todos sabemos que tiene falencias profundas en administración y en gestión? Entonces, acá el tema es escuchar qué es lo que está pasando, porque si los funcionarios propiamente dicho están diciendo que hay falencias internas, que hay discordias internas, que hay persecución interna,
por el mero hecho de pertenecer a un sindicato, pues obviamente la prestación al servicio a nuestra comunidad no va a ser la más eficiente. Y lo que estamos buscando a través de este recinto, que es de control político, es mirar cómo podemos zanjar esas diferencias, porque en últimas los que están siendo perjudicados son nuestros ciudadanos. Entonces esa sería pues como la intención. Claro que sí, concejal Guillermo. Total, señor presidente, pues ya que usted aclara que es usted el que va a hacer las preguntas y usted y ellos no van a participar dentro de la sesión, porque a mí la carta realmente me dice que ellos van a participar, porque aquí dice el objetivo es estar en jornadas, propiciar espacios de diálogo. O sea, ¿quiénes vamos a dialogar? ¿Quiénes vamos a dialogar? Respóndame esa pregunta. Sí, no, vea, concejal, es como se ha hecho con todas las demás comunidades. Bueno, entonces, señor presidente. Cuando llega acá a la comunidad, se le permite estar dentro de la grada y si desea participar, como siempre se ha hecho en cualquier dinámica, es la plenaria la que toma la decisión si es pertinente o no es pertinente la participación de ese ciudadano que está en gradas conforme a la citación que se está llevando. Si la plenaria en su momento toma la determinación y dice no es pertinente, pues indudablemente no es la presidencia la que toma esa decisión, sino ustedes como corporados. Bueno. Estarán en las gradas, alguno de más que solicitará el uso de la palabra, ya miraremos si se le da, pero también es menester que se quede muy claro que cualquier ciudadano, según el reglamento y según la ley, si se inscribe previamente al trámite de la sesión, tiene derecho también a hablar. Entonces, ya es un tema de cómo ellos le den el trámite, sea bien porque lo sometan a votación de la plenaria o sea bien porque previamente a la sesión haya una inscripción por la Secretaría y esta sea informada al momento de nosotros aprobar el correspondiente orden del día. Señor presidente, entonces, aclarados esos dos puntos, porque usted me está diciendo que usted es el que los va a representar, que las preguntas las va a hacer usted y que si nosotros votamos en plenaria o ellos hacen una proposición que es lo legal, ¿cierto? Que es lo legal que ellos puedan estar ahí y puedan hacer sus cosas dentro de esto, lo que estamos diciendo en la carta que no entendí, porque vuelvo y digo que estamos diciendo que jornadas de propiciar espacios de diálogo, eso no, nosotros acá no podemos hacer eso entre ellos, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo, la ley, como decía un compañero mío aquí, Miguelito, es muy clara, ¿cierto? Y aquí ninguno le va a alegar a usted ley. Pero la cosa es que nosotros estamos enfrentándonos en un problema que en verdad podemos llevarlo a la luz, pero que nosotros como corporados somos los que tenemos que hacer las preguntas y las cosas. Me alegro por usted, señor presidente. Otra cosa, está bien, se votan las citaciones, más no las invitaciones, pero las invitaciones se hacen conocer a toda la plenaria. Y toda la plenaria está de acuerdo si se hace o no se hace, porque esto también es un espacio de diálogo, como dice la carta. Entonces, ¿cuál es el detalle? Nosotros, o por lo menos yo, Juan Guillermo Muñoz, no sé qué más concejales, yo no estoy de acuerdo con que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones estén unos funcionarios para hacerle un control político a un funcionario sabiendo que ellos son empleados. Si ellos tienen unas preguntas, aquí habemos 13 corporados y 13 corporados que podemos hacer esas preguntas directamente al empleador de ellos y para eso estamos, para ayudarle a ellos con todo lo que tengan que hacer. Pero en este momento, esa invitación y ese espacio de diálogo que nosotros estamos tratando de propiciar no es en una sesión, señor presidente, porque en ley le respeto todo lo que usted me dice, pero en conveniencia yo sé que no es conveniente para nuestro municipio, ni para ellos, ni para nada, porque vamos a hacer una confrontación, señor presidente, entre la administración y él. Si vamos a propiciar un espacio de diálogo, saquémoslo de este recinto y vámonos los concejales a otra parte a sentarnos con ellos y el alcalde, que puedan hablar todos a lo menos con propiedad de lo que tienen el problema. Acá también están limitados porque ustedes saben que aquí no pueden hablar todo lo que ellos quieren decir. Entonces, en ley se lo respeto, señor presidente, porque sé que conoce mucho, pero en conveniencia para mi municipio es totalmente diferente. Y en eso, lo que le estoy diciendo a usted, señor presidente, es que el concejal Juan Guillermo Muñoz, no sé cuál se une a mi propuesta, no sé cuál quiere, pero yo no estoy de acuerdo con que nosotros
metamos en una sesión a el sindicato del municipio, porque es que ellos también son aforados de una corporación, lo que se llame el sindicato. No estoy en contra de ellos, y si ellos necesitan de mi ayuda, la van a tener. Pero ese no es el espacio, porque no vamos a un espacio de diálogo, vamos a una confrontación de frente entre ellos y el empleador o la administración. Entonces yo no estoy de acuerdo. El concejal Juan Guillermo, no sé cuál de ustedes se une conmigo, pero yo no estoy de acuerdo con que en esas sesiones ellos, que tengan las preguntas que le pasen a usted o que le pasen a cualquier corporado de elección y que tenga el nombre del sindicato, no me importa. Pero es que nosotros acá no podemos hacer un espacio. El consejo está bien deteriorado por las peleas entre nosotros y las cosas que está pasando. En este momento le vamos a meter más leña al fuego, metiendo unos empleados a que hablen mal del empleador o una cosa así. No, yo creo que si vamos a propiciar un espacio de diálogo, no es dentro de este recinto, señor presidente. Entonces, que quede constancia que el Juan Guillermo Muñoz, el concejal, no está de acuerdo con que en esas sesiones lleguen ellos. Por ley lo pueden hacer, señor presidente. Aquí lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer, si ellos lo piden, aquí se hace la votación o que lo registren, se lo vamos a hacer, pero como iniciativa de ellos, no como iniciativa de nosotros. Con el debido respeto, señor presidente, sabe que en leyes lo respeto mucho, pero en conveniencia esto no es conveniente para nosotros como corporados. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Concejal Alina, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me uno a lo que acaba de explicar el señor concejal Guillermo y por favor que eso quede en el acta. Muchas gracias. Concejal Honorio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. No, pues yo analizo poquito, ¿cierto? Pero en lo poco que percibo, alguien está utilizando a alguien en este tema. Hasta nosotros vamos a estar juzgados por esa gente en las sesiones. Hasta nosotros vamos a estar de boca en boca y de ojo en ojo de ellos, juzgados por si hablamos, no hablamos, si los apoyamos, no los apoyamos. Entonces yo creería, presidente, que yo me uno al concejal Memo con esta proposición que él hace y la idea es que esto quede lo más subsanado posible para que no resultemos nosotros debiendo en un tema en donde nosotros no tenemos como en qué estar. Ellos tienen sus jefes, ellos tienen y los jefes tienen sus subalternos, que traten ellos ese tema por ese lado, porque realmente para nosotros no es tanta la competencia que tenemos con esto y que quede en el acta que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Muchas gracias, presidente. A usted, concejala Mercedes, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, me uno a lo que dice el concejal Guillermo. En estos momentos el consejo pasa por unos momentos muy feos y como nosotros meterle leña al fuego, quedamos nosotros mal. Es mejor y usted como leyes, excelente y lo respeto en eso, pero me uno en estos momentos a la profesión que puso el concejal Guillermo. Muchísimas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal? Bueno, concejal Andrés. Muchas gracias, señor presidente. Buen día para todos. Con respecto a la proposición del concejal Guillermo, es para aclararla. Concejal, en resumen es entonces que las preguntas, pues, como se aclaró, las incorporó el presidente. La proposición es pues que se hagan las preguntas y que ellos asistan pues a las barras como de costumbre, ¿cierto? Pero sí. Exacto, no, era para tenerla clara. Yo me adhiero a esa misma postura, pienso lo mismo que usted, concejal. Concejal Gonzalo. Cordial saludo para todos. También pienso lo mismo que están diciendo los concejales. Pienso que
para no entrar como en debate con los sindicalistas, hagamos las cosas bien desde el principio. Entonces también me uno a la proposición o a la idea que tiene el concejal Guillermo, y que quede en el acta que no estamos como para quedar en la mitad de ambos sucesos, como el sindicato y la administración. ¿Algún otro concejal? Concejal Luis Quintero. Muchas gracias, señor presidente. A ver, en referente acá, sobre este tema, me parece, como siempre, bonito, un espectáculo bonito que estamos dando. Yo diría, nosotros que tenemos que temer a los empleados que vengan a hablar acá. Es que esos son ellos, o sea, y si ellos tienen una queja, con el perdón de ustedes, respeto su posición, señor concejal Guillermo, y lo de los demás concejales. Espero que a mí me la respeten también, porque yo estoy hablando es por lo que usted acaba de decir ahorita. Yo habló el presidente también, hablo a nombre propio, a nombre mío, bajo mi propia responsabilidad. Yo no tengo, pues si ellos son empleados y tienen quejas y tienen que decirlo, es que ellos son empleados públicos también. Y estamos aquí, esto es público. ¿Por qué tenemos que ir a esconderlos a que digan unas cosas por allá al escondido? Pues a mí no me parece. Si ellos tienen de qué hablar y de qué quejarse, que vengan acá. Pues a mí no me parece eso mal. Y antes mejor que la comunidad se dé cuenta que está pasando, sea bueno, sea malo, porque me imagino que todo no va a ser malo tampoco. Entonces yo digo que eso es para mí, como concejal y como persona natural, eso para mí es normal. Y si yo estuviera como empleado, también estaría pensando, y si me dan la oportunidad yo de decir qué es lo que está pasando, pues bienvenido sea. A mí no me parece, pues, con todo respeto, que eso sea malo, en mi concepto, bajo mi responsabilidad. Y yo respeto lo que, si ellos quieren venir acá como sindicato y tienen la posibilidad, bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. ¿A usted, concejal? ¿Algún otro concejal? Sí, concejal Guillermo. Para el concejal Luis Quintero, yo en ningún momento he dicho que ellos no puedan venir. Dentro de la ley ellos pueden estar en las barras, hacer proposiciones y venir. Le estoy diciendo de una carta que llegó hacia ellos para una invitación en diferentes sesiones y para propiciar un espacio de diálogo. Si usted escuchó, yo leí la carta. Yo no estoy diciendo que ellos no puedan venir, ellos pueden venir cuando les dé la gana a este recinto. Este recinto es público, como usted lo dijo, y primero que todo es político. Aquí puede venir la persona que quiera y decir de sus problemas que tiene con la administración, con la comunidad, con lo que sea, solo que tiene que tener unas normas como anotarse o que haga la proposición desde las barras y algún concejal aceptarlo. Le dije al señor presidente, gracias, señor presidente, porque usted dijo, me hago cargo de las preguntas de ellas, yo, Carlos Felipe, lo dijo él. Pero en ningún momento, que quede claro, se le está diciendo que se le va a coartar la participación ciudadana a nadie acá. Entonces, estamos hablando de una carta, no estamos hablando de participación, porque la participación la pueden tener cuando la soliciten. Muchas gracias, señor presidente. ¿A usted, concejal? ¿Algún otro concejal? Bueno, no, en conclusión es lo que ya se había dicho. El sindicato tiene todo el derecho a participar, va a estar dentro del recinto en los días que desde esta presidencia se le invitó para que pueda asistir y puedan solicitar los permisos que correspondan sindicales que les permitan la participación activa y efectiva dentro de este recinto de control político bajo las reglas de cualquier ciudadano, inscripción previa para participar o en el transcurso de la sesión solicitar el uso de la palabra que será sometido a votación. No siendo más, entonces, secretaria, continúe con el orden del día. Sexto himno del municipio. Un himno que se arrulló, un himno
entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles al